Buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves para todos. Como les comenté esta mañana y les coloqué el tema que voy a traer hoy, es acerca de traición. ¿Alguna vez has sido traicionado? Yo he sido traicionada. Yo busqué la palabra traición antes de entrar en el tema que Dios me puso esta mañana, y les recuerdo que nosotros tenemos un grupo por Zoom todas las mañanas, un grupo de mujeres que si te gustaría ser parte, me puedes mandar un mensajito privado y con mucho gusto te agregamos. La palabra traición, el término se origina del latín traditio, que significa traición, es decir, acción que conlleva a quebrantar la confianza. La persona que lleva a cabo una traición generalmente defrauda, lastima moralmente, económicamente puede traicionar, familiar e incluso socialmente a la persona, rompiendo los lazos de confianza y lealtad. Esta mañana, mientras hablaba con mi padre, me puso de este tema a hablarles. ¿Cuántas personas hemos podido ser traicionadas? ¿Cómo reaccionas ante esa situación cuando te han traicionado la persona que más amas o alguien que tú pensabas que nunca te iba a traicionar? Dios me habló y me dijo que compartiera con ustedes la historia de José. La historia de José está en Génesis 37. Les traigo esta historia para que aprendamos de él y cómo él reaccionó ante esta situación que él recibió traición por sus hermanos. Pero Dios lo ayudó, lo restauró para que fuera felizmente unido a su familia de nuevo. Por eso es que Dios es el único que puede restaurarnos en lo más profundo, y eso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él escudriña lo más profundo de nuestras raíces y las limpia si nosotros le damos entrada. Vamos a la palabra. Génesis 37:2. Le quiero contar un poco de quién era José. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Fíjense que antes de entrar en el tema, José a sus 17 años ya estaba trabajando. Yo les puedo decir, a esa edad yo tenía ganas de trabajar, pero no me dejaban trabajar. Y pues es tan importante enseñarle a nuestros hijos, no soy mamá todavía, pero lo voy a hacer, del valor del trabajo, de ganarse las cosas con trabajo honesto. Fíjense que aquí José, él ya trabajaba desde los 17 años. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Antes de entrar en tema, quería mostrarles este punto que Dios me mostró y cómo nosotros podemos marcar a nuestros hijos aún antes de nacer. No es un tema que voy a hablar hoy, pero quería pues darle como un brief de esto que Dios me mostró. Fíjense que dice Jacob amaba más a José.
Y cómo esto puede traer consecuencias, lo vamos a ver más adelante. De que muchas veces podemos hacer cosas conscientes o inconscientemente de tener favoritos. Y sabes algo, Dios dice en su palabra que Él no tiene acepciones de personas, que Él nos ama a todos por igual. Y muchas veces nosotros podemos hacer eso y hacemos daño porque podemos hacer una marca en la persona. Y lo podemos ver a través de su palabra. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Esta parte aquí, él mandó a hacer algo especial solo para él. Y él tenía otros hijos, él tuvo 12 hijos. Y pues solamente se lo hizo al hijo especial. Fíjense más adelante las consecuencias que trae esto por tener favoritos. Y esto pasa hoy en día. Muchas veces podemos tener cosas como favoritos y pues podemos dañar a otros o sembrar algo, una semilla que no es de Dios. Porque Dios no hace acepciones de personas. Él nos ama a todos por igual. Todos somos creados por Dios, no todos son sus hijos, pero todos fuimos creados por Dios y nos ama. Y Él quiere que todos seamos sus hijos, pero es una decisión. Es una decisión. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. Aquí se cumple lo que les estoy diciendo de un principio. ¿Cómo se puede sembrar una semilla buena o mala? Al tratar de tener favoritos. Y fíjense que muchas veces, hasta antes de nacer, esa criatura puede ser marcada. Porque muchas veces el propósito de Dios es mandar una niña y pueden decir, no, yo quiero un varón. Ya estamos rechazando lo que Dios quiere traer al mundo. Porque recuérdense que somos creación de Él, que nos usa a nosotros, mujeres y hombres, para traer esa creación para su propósito en esta tierra. Y muchas veces podemos marcar ese feto antes de nacer, diciendo, yo quiero una niña o yo quiero un niño. No, yo no quiero tener una niña. Ya estamos rechazando, ¿sí? Y pues Dios no quiere que rechacemos, sino que aceptemos y que aceptemos su voluntad de lo que Él nos quiere enviar. Y fíjense la consecuencia que esto tuvo. Ya los hermanos empezaron a hablar con resentimiento, porque sencillamente dice, pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Fíjense que muchas veces los que son padres podemos marcar para bien o para mal. Y no digo que hay personas que no son conscientes de esto y no, lo digo sin juzgar a nadie, pero esto sucede hoy en día. Eso marca a una persona. Y fíjense el resentimiento que sus hermanos tenían contra José. Y pues José fue criado por su padre y tuvo una atención especial. Y consecuencia de eso, sus hermanos lo odiaban. Una noche, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. El propósito de José contarles a sus hermanos porque él los amaba, pero nunca lo contó con malicia. Pero obviamente él fue imprudente al contarlo cuando Dios no le había dicho que lo contara, sino fue una visión que Dios le puso en su corazón, ¿no? Pero sin embargo, el corazón de José era ser aceptado por sus hermanos, porque siempre recibía rechazo.
Porque aquí lo dice, no dirigía ni una sola palabra amable. Él nunca recibió una palabra amable en este tiempo que estamos hablando acá, de parte de sus hermanos. ¿Cuánto hemos podido pasar por rechazo? Y pues si no trabajamos y pasamos por un proceso en nuestras vidas, eso se arrastra hasta el presente. Y Dios quiere que nosotros seamos hijos maduros. Haciendo un curso de sanidad interior que sigo y continúo haciendo, maravilloso. Habla acerca de dos tipos de inmadurez, la que es de un bebé y de un niño. Y muchas veces podemos traer a la edad que podamos tener, ya sea 30 años, 31 años, cosas de nuestra niñez porque no han sido sanadas. Y somos adultos porque tenemos 30 años, pero somos niños porque a la hora de reaccionar, cuando tenemos presión, actuamos como un bebé o como un niño. Por segunda vez, Dios le dio un sueño a José, le dio una visión. Y le dice en el versículo 9, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a su hermano, porque era ingenuo, porque quería ser aceptado y quería que le celebraran eso que Dios podía hacer con él. Pero sus hermanos no lo recibieron de esa manera. En el versículo 10, en la parte B dice, ¿qué clase de sueño es ese?, le preguntó el papá. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él. Y todo esto es la raíz que les comenté en un principio, del marcar a una persona. Su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Les recomiendo que lean esta historia. Sé que te va a ministrar muchísimo. Luego de este versículo venimos al versículo 18, que es aquí donde hablamos acerca de la traición, donde José fue traicionado por sus propios hermanos. Y la traición viene a raíz de consecuencias del principio, ¿sí? Por eso es tan importante nosotros conectarnos con Dios para que nosotros podamos ser en todo momento justos y no tener selecciones especiales con unos o con otros. Todos somos creados por Dios y todos tenemos algo especial que brindar a este mundo. José es vendido como esclavo. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos ya lo reconocían. Mientras llegaban, tramaron un plan. Fíjense que ya desde lejos estaban tramando un plan para matarlo. ¿Qué les quiero agregar a este punto? Dios dice en su palabra que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra cosas espirituales. Eso es un tema que más adelante les hablaré porque es profundo, porque es algo que tiene que ver dentro, ¿sí? Estos hermanos estaban siendo usados por el mismo diablo, por el enemigo, porque sí, él existe. Y fue usado por él. Y tramaron un plan para matarlo. Su plan era matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, irónicamente. Vamos, matémoslos y tirémoslos en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Ya estaban maquinando todo esto para decirle a su papá lo que iban a hacer. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Querían destruir el plan de Dios. Y hoy te digo,
Dios tiene un plan contigo y ese plan se va a cumplir para tu vida. Van a pasar cosas en el camino, pero el plan de Dios se cumple, pase lo que pase. Dios dice en su palabra: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y lo podemos ver muy claramente en este pasaje, porque su idea era matarlo para destruir el plan, porque ¿a qué viene Satanás, como dice la palabra? A robar, a matar, a dividir. Todas las cosas malas provienen de él. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Aquí podemos ver claramente cómo Dios ordena los pasos del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que lo mataran. Dios permite cosas en nuestras vidas, pero hay cosas que son consecuencia de nuestras acciones, de nuestras decisiones, y no podemos echarle la culpa a Dios de todo, porque no es así. Hay cosas que son nuestras acciones, que eso tienen consecuencias. Por eso es que hay consecuencias buenas y malas. Por eso tenemos que estudiarnos y decir en qué estoy sembrando. ¿Estoy sembrando bien o estoy sembrando mal? ¿Sí? Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslos en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Hoy quiero decirte que no importa si hay un coronavirus en este momento, pero tú tienes un plan de Dios y nada contra ti prosperará, nada contra ti será prosperado, sino cosas de bien. Cuando tú tienes un propósito de Dios, Dios te cuida y ese proceso, ese plan de Dios se va a manifestar. Así que no temas, como lo he dicho en otras posts, no temas. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémosle en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. O sea, aquí diciendo, vamos a lanzarlo y nosotros no lo tocamos. Pero realmente querían hacer algo que iba a ser un asesinato, ¿sí? Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. La cisterna era como un pozo y este pozo no tenía agua, lo lanzaron en el pozo. Y en la historia de José no dice que él quedó paralítico, que él se murió, ¿no? Y es ahí donde tú te tienes que apoderar de la palabra de Dios. Cuando tú tienes un propósito se cumple en el nombre de Jesús. Porque sencillamente podemos ver aquí claramente que lo lanzaron por una cisterna y que me imagino el dolor que pudo haber sentido al caer en ese pozo. Pero Dios lo cuidó y él siguió caminando. Él no tuvo ningún problema porque Dios cuida de sus hijos, porque Él nos ama. Él nos ama. Pero Él permite cosas en nuestra vida, procesos. Y los procesos son para madurarnos, para formar nuestro carácter. Muchas veces queremos evitar procesos y realmente los procesos son de bendición para nuestra vida. Los procesos son transformación. Los procesos son sanidad, para limpiarnos, para llenarnos de su luz constantemente. Los procesos traen sanidad, traen libertad, traen el fruto que Dios nos dice al recibir nosotros a Jesús como Salvador. Eso es lo que trae el tener una relación con Dios, no una religión, una relación. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camello que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas.
que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios usó a este hombre para que fuera vendido a los mercaderes, para que poco a poco él se fuera acercando a su destino. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Así que sus hermanos, me salto algunos versículos más adelante, dice: así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Fíjense cómo estaban estos hombres tan entenebrecidos, que no les importó, sabiendo que era su hermano, venderlo. Y pensaron en matarlo. Pero es ahí cuando muchas personas pueden estar en oscuridad y que no saben por qué están haciendo. He escuchado en noticias que hay personas que han asesinado y luego que están en la cárcel: ¿cómo yo hice eso? ¿Por qué yo lo hice? Entran y reaccionan el por qué. Porque son personas que han sido usadas por el mismo diablo. Y como Dios necesita un cuerpo para obrar en la tierra, Satanás necesita un cuerpo para obrar en la tierra también. Y toda persona que es usada por el enemigo tiene consecuencia de eso. Todo tiene una consecuencia en nuestras vidas. Por eso Dios nos exhorta siempre a hacer el bien y no el mal, para que lo que nosotros estemos sembrando lo cosechemos en su tiempo y sea bueno. Fíjense aquí dice: tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Entró en sí. Como les estaba diciendo, cuántas personas pueden hacer cosas y luego se arrepienten. ¿Pero por qué yo hice esto? ¿Sí? El rasgarse en aquel momento la ropa, se rompían la ropa, era una manera como que: libérame de esto. Y también, estaban estas personas llenas de pecado, como que: libérame de este pecado porque yo hice esto, me lamento de este momento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Más adelante, unos versículos más adelante dice: su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces el papá se rasgó su ropa. Una manera que también antes se rasgaban la ropa era de dolor porque sentía dolor su papá, porque se había muerto su hijo, entre comillas. Y voy a hacer énfasis en este punto porque Dios también me mostró cuántas personas pueden estar atadas hoy en día porque se murió alguien. Sabemos que hay que pasar un luto, pero Dios nos dice que todos vamos a morir algún día, todos vamos a volver al polvo. Por eso es que tenemos que hacer valer este tiempo que Dios nos da en vida, en agradecer, en ser personas agradecidas en todo momento y vivir y que tu vida tenga un propósito por el cual estás despierto. Hay muchas personas hoy atadas por hace 20 años, pudo haber pasado que se murió alguien y siguen atada a ese dolor. Y pues tenemos que tener un dolor, pero continuar. Y el único que puede sacarnos de ese dolor es nuestro Padre Celestial. Porque como les dije, el Espíritu Santo rompe desde lo más profundo de nuestro ser. Y Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y quiere que sea cumplido.
a plenitud. Pero hay cosas que no nos dejan avanzar porque estamos en el pasado, porque no hemos perdonado, porque no hemos sido sanados, porque queremos evitar los procesos y los procesos son necesarios en nuestra vida, porque tenemos un pasado que sanar, no vivir en el pasado. Tenemos que sanar ese pasado para continuar y no arrastrar esas cosas que pueden estar allí atándonos en un presente, porque tenemos un futuro y hacer algo diferente en el presente para que nuestro futuro sea de bendición. Vayamos ahora Génesis 42. Ya hablamos acerca de la traición. Sus hermanos vendieron a José. Ahora vamos a Génesis 42, 6 y 7. Los hermanos de José van a Egipto. Como José era el gobernador, este tiempo que transcurre de los otros versículos acá, José fue vendido a los mercaderes. Luego Potifar lo compró a los mercaderes. Él se hizo administrador de Potifar. Luego que se hizo administrador, fue a la cárcel porque la esposa de Potifar lo culpó de que lo había violado, cosa que no era verdad. Luego de ahí estuvo en la cárcel, pasó un tiempo y fíjense cómo él se movió por fe porque él ya sabía su visión de vida. Él sabía hacia dónde iba y él se movió, caminó. Hubo un momento, porque somos humanos, hubo un momento que quiso hacer las cosas de Dios, porque muchas veces queremos hacer las cosas que les corresponden a Dios y nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte natural y la sobrenatural dejársela a Él. Muchas veces queremos ayudar a Dios cuando no es el tiempo. Por eso es que tenemos que saber esperar los tiempos de Dios. Hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastés 3. Hay un tiempo para todo. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron se inclinaron delante de él. Ahí fue la primera visión que Dios le dio. Con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió, fíjense cómo en ese momento, por la traición que le habían hecho sus hermanos, su corazón se endureció. Pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Fue duro con sus hermanos. Pero esa dureza venía por ese momento que él vivió, que no había superado de todo lo que hicieron sus hermanos contra él. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron, venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no le reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hace muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Aquí podemos ver que José no había sido aún quebrantado por Dios, porque seguía hablando con dureza contra sus hermanos por lo que había pasado. A medida que vayamos avanzando, que pueden leer esos versículos, en el 12 dice: sí lo son, insistió José, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Ahí tenía resentimiento. Cuando nos vamos al versículo 18, dice: al tercer día, José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Sus hermanos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron: es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida. José rogaba por su vida y sus hermanos no lo escucharon, estaban entenebrecidos. Pero no quisimos escucharlo, por eso ahora tenemos este problema. Una consecuencia.
Ellos estando en la cárcel, dice la palabra de Dios más adelante, entonces se le desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos has hecho, Dios? ¿Cuántas veces podemos decir, Dios, ¿por qué me castigas? Y no es Dios que nos castiga. Somos nosotros mismos que muchas veces hacemos cosas y ahí todo tiene consecuencia. Y Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de misericordia. Porque Él nos perdona una y otra vez. Una y otra vez. Más adelante, en el versículo 35, dice, luego al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y sus padres quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero y Jacob exclamó, ¿ustedes me están robando a mis hijos? José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Bueno, aquí hubo una queja de parte de Jacob, pero no vamos a entrar en ese tema porque no estamos hablando de eso hoy. Luego nos vamos al versículo 40, capítulo 43, versículo 23. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Más adelante, aquí Dios empieza a quebrantar el corazón de José. Dice en la palabra, en el versículo 30, yo les recomiendo que se lean todos esos versículos. Estoy exponiendo versículos específicos que el Señor me mostró para poner y compartirlos, pero los exhorto a que se lean la historia porque es maravillosa. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Tuvo un quebrantamiento de Dios. Muchas veces el llorar trae sanidad. Y puede doler mucho el soltar cosas. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que soltemos, que no estemos atados a nada de lo que podamos tener dentro de nuestro ser. Que reconozcamos ante Él las cosas que hemos podido hacer. Para que Él nos pueda liberar de todas las cosas que puedan estar atadas en tu vida. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto donde perdió el control y se echó a llorar. Después que lloró, se lavó la cara, volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Fíjense que él lloró lo que tenía que llorar. Se lavó la cara y salió con un resplandor para recibir y hacer las comidas con sus hermanos. Entonces, el llorar nos trae sanidad. En el capítulo 45, José revela su identidad. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Aquí vemos donde Dios quebranta de nuevo a José y dice, entonces perdió el control y se echó a llorar de nuevo. ¿Por qué? Porque él decía, no puede ser, yo me pongo en ese momento, se debe imaginar, me traicionaron, están frente a mí. Pero en ese tiempo que Dios nos puede dar de que podemos estar al frente de la persona que nos traicionó, hacer algo diferente, como Dios dice en su palabra, vence al mal con el bien. O sencillamente hacer algo igual de lo que pudimos recibir, ¿sí? No pagues mal por mal. El mal se vence con el bien. Y lo podemos ver en esta historia, cómo termina.
Lloraba con tantas fuerzas que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Fíjense que él lloró con tanta fuerza, o sea, desde el alma gritó por ese dolor que pudo sentir por ese momento de acordarse de todo lo que le habían hecho sus hermanos. Pero en ese tiempo Dios lo estaba sanando. Al momento que él estaba llorando y llorando y gritaba, pero Dios lo sanaba. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Un versículo antes. Soy José, en el 3. Soy José, dijo a sus hermanos. Después de que él lloró, se lavó la cara de nuevo y salió. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Ya él había tenido una sanidad. Y eso es lo que hace Dios cuando nos sana de todas las cosas malas que hemos podido vivir. De esos procesos que sí pueden doler, pero son maravillosos porque vives en gozo, vives en libertad. Y obviamente esta conexión debe ser constante todos los días, porque todos los días tenemos que trabajar algo diferente. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Ya aquí el quebrantamiento que Dios había hecho con él hizo ver y reflejar lo que realmente es Dios en nuestras vidas. Porque fue un hombre maduro ante esta situación. Y muchas veces podemos reaccionar en dolor, en heridas, contra esa persona. Y pues realmente lo que Dios quiere es quebrantar esas heridas en nosotros para poder ser sanos y vivir una plena sanidad, en plenitud. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni ciego. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a su familia y perseverar la vida de muchos más. Aquí vemos cómo Él fue restaurado de ese dolor. Y si Él lo hizo, si Dios lo hizo con Él, lo puede hacer con nosotros y le damos entrada para que lo haga. Y fíjense que al final, en el versículo 14, para cerrar, dice, llorando de alegría, José abrazó a Benjamín. Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. ¿Por qué? Porque fueron libres de esa atadura que tenía tanto José como sus hermanos. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, cuando le damos entrada al Espíritu Santo, cuando le damos entrada a que Él obre dentro de nosotros. Y la manera de que Él pueda obrar el Espíritu Santo en nosotros es recibir a nuestro hermano Jesús como nuestro Salvador y Sanador. Y les puedo decir, yo he sido y sigo siendo restaurada por Él, pero fue mi decisión. Y hoy siento hacer este llamado. Si alguna vez has recibido a Jesús o no lo has recibido y te gustaría recibirlo hoy para que Él empiece a hacer un proceso maravilloso y pueda ser restaurado en tu vida con un proceso. Si te gustaría recibir a Jesús como tu Salvador y Sanador, simplemente tienes que decir esta palabra. Señor Jesús, yo te hago entrada a mi corazón. Perdóname por mis pecados. Perdóname por todas las faltas que he hecho. Ayuda y entra dentro de mí a sanar cada parte de mi interior. Quiero ser sano y salvo en ti. Gracias. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día. Que mi Dios te bendiga y las mejores de las vibras para ti.
Bendiciones.